Mert Yazkolu y Afra Saraolu. La verdad detrás de lo que haría darlo todo por ella. Esto es gordo, gente. No, olvídense de todo lo que han escuchado. Lo que está pasando entre Mert y Afra es más profundo, mucho más profundo de lo que se ve en las revistas y en las redes. Y hoy vamos a desmenuzar por qué este tipo, Mert, estaría dispuesto a cruzar océanos por Afra. Porque, seamos sinceros, a Mert no le falta nada. Es joven, guapo, tiene una carrera que va viento en popa en Turquía, y como actor, tiene ese no sé qué que enamora. Pero con Afra, es otra historia. No es solo una chica bonita que está de moda. Hay algo ahí, algo que lo tiene completamente volado. Piensen en todo el rollo que han tenido. Las idas y venidas, los rumores, las fotos. La gente habla de todo, que si se separaron, que si no, que si él la mira de esta manera, que si ella se viste de tal otra. Puro salseo, sí, pero detrás de todo ese ruido, hay una conexión real. Lo que yo creo que está pasando es que Mert ha encontrado en Afra algo que va más allá de la fama o el glamour. Es esa persona que te entiende sin que tengas que decir una palabra. Esa que te apoya en tus peores momentos y celebra tus triunfos como si fueran suyos. Y eso, créanme, es oro. Miren, muchos dirán que es solo una pareja más del espectáculo, que esto se lo lleva el viento. Pero yo sospecho que con Mert y Afra hay un nivel de complicidad diferente. Se ven las miradas, las sonrisas tontas cuando están juntos, esa forma de protegerse el uno al otro cuando la prensa se pone pesada. Eso no se finge. Y si hablamos de darlo todo, no me refiero solo a gestos públicos o regalos caros. Me refiero a ese sacrificio invisible. Ese estar ahí cuando nadie más lo está. Ese entender sus miedos, sus ambiciones, sus locuras. Ese ser su refugio en un mundo que a veces es muy, muy cruel. Recuerden la época en la que Mert tuvo ese problema personal, ese lío que lo tuvo apartado un tiempo. ¿Quién estuvo a su lado? Afra. Y no de una manera superficial, sino dándolo todo para que él se sintiera apoyado, para que saliera adelante. Eso demuestra un compromiso real, ¿no creen? Y Afra, ay, Afra. Ella también ha demostrado estar ahí. Cuando ella está en la cima, cuando todo le sonríe, no se olvida de él. Y si él tiene un momento bajo, ella no duda en poner de su parte para que se levante. Esa reciprocidad es lo que hace que una relación funcione de verdad, y mucho más en Hollywood, o bueno, en el mundo del espectáculo turco, que es casi lo mismo. Para ser honestos, a veces nos dejamos llevar por las apariencias, por las fotos perfectas que suben a Instagram. Pero la realidad es que detrás de esas sonrisas hay un montón de trabajo, de entendimiento mutuo y de amor del bueno. Ese amor que te hace querer ser mejor persona, ese amor que te da fuerzas para luchar por tus sueños y por la persona que amas. Por eso creo que Mert daría todo por Afra. No es solo porque sea hermosa o famosa, sino porque ella representa ese pilar fundamental en su vida. Es su compañera, su confidente, su motivación. Y cuando encuentras a alguien así, no la dejas ir por nada del mundo. Y bueno, ahora les pregunto a ustedes, que son los que saben de verdad. ¿Creen que esta conexión entre Mert y Afra es la que recordaremos para siempre, o es solo una etapa bonita pero pasajera? Quiero leerlos en los comentarios.